La Biblia se interpreta de una forma literal, pero también sabemos, no ignoramos que en la Biblia abundan muchísimas figuras literarias. Estamos hablando de alegorías, de metáforas, de símbolos, de tipos, de parábolas, etcétera. Todas estas figuras hay en la Biblia. Pero lo interesante es que cuando aparecen en la Biblia es la misma Biblia la que nos interpreta estas figuras o estos tipos para darnos un significado literal, un significado real, un significado que nosotros podamos entender. Damos el día de hoy dos ejemplos y estos dos ejemplos de figuras están relacionados con la palabra de Dios. En la Biblia se habla, por ejemplo, no vamos a mirar estos, pero también se habla sobre la Biblia y se compara en Jeremías como a un martillo. El Señor dice, no es mi palabra como un martillo que quebranta la roca. También en los evangelios, especialmente en las parábolas, la parábola del sembrador, el Señor Jesucristo compara la palabra de Dios a una semilla. Esto aparece explícitamente en Lucas capítulo 8 versículo 11. Pero hoy vamos a mirar dos símbolos o figuras de la Biblia que aparecen de una manera muy amplia en la escritura. El primero de ellos es que se compara con una espada. La palabra de Dios es una espada. En Apocalipsis capítulo 19 habla sobre esa última gran batalla donde el anticristo va a reunir a todas las naciones de la tierra para combatir contra el Señor. Y dice la Biblia que el Señor desciende del cielo en un caballo blanco. Y dice la Biblia que Él abre su boca y de su boca sale una espada aguda. Ahora, no es que literalmente sale una espada de la boca del Señor. ¿Cómo podemos saber que lo que está queriendo decir la Biblia es que sale su palabra? Esa misma palabra que tuvo poder para crear los cielos y la tierra, esa misma palabra que en el principio dijo sea la luz y fue la luz, esa misma palabra es la que tiene el poder de acabar con esta última guerra, donde se reunirán contra el Señor. Es a través de su palabra que Dios destruye a todas estas naciones que se reúnen contra Él. ¿Por qué podemos decir legítimamente entonces que la espada es la palabra de Dios? Bueno, porque la misma Biblia lo interpreta. Vamos a mirar qué dice Hebreos capítulo 4, el versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí se compara la palabra de Dios a una espada de dos filos. Por eso podemos deducir entonces que allá en el último capítulo se refiere a la palabra de Dios cuando se habla de una espada. Y si esto no nos queda claro, pues vamos a ver otro pasaje que nos arroja muchísima más luz. Veamos qué dice Efesios, el capítulo 6, en el versículo 17. Dice la Biblia, se está hablando acerca de la armadura del creyente, y el versículo 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por eso es que decimos que la misma Biblia se interpreta, y cuando se utilizan estas figuras es ella misma quien nos explica qué es lo que quiere decir. Otra figura o tipo que encontramos en la Biblia, sobre la palabra de Dios, y es que es comparada con el agua. En Juan capítulo 3, versículo 5, en esa maravillosa conversación del Señor Jesucristo con Nicodemo, Él le dice que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿cómo podemos deducir? Entonces, ¿cómo podemos interpretar esto? Podemos interpretarlo porque la Biblia se compara al agua, lo que está queriendo decir el Señor Jesucristo, y creo que todos los verdaderos creyentes podemos dar testimonio de eso, es que cuando nacimos de nuevo, algún versículo, algún pasaje de la Escritura fue la que nos habló a nuestro corazón.
Conozco a hermanos que cuando les pregunto cuál fue ese versículo que los impactó, que sintieron que Dios les hablaba, unos me dicen, bueno, para mí fue Mateo 11:28, otros dicen, para mí fue Juan 3:16 y así por el estilo. Hay otras personas que hasta con Eclesiastés en un versículo Dios les llamó la atención a través de ese versículo. Eso es lo que está queriendo decir el Señor, que es una obra del Espíritu Santo en el corazón de las personas y abriendo la palabra de Dios que se trae conocimiento de pecado y salvación de un alma. Otro pasaje particular es allá en Nehemías capítulo 8, cuando se habla de ese avivamiento en Israel, dice que fue en la puerta de las aguas, donde se predicó la palabra de Dios y esto trajo un avivamiento precioso. Pero también hay un pasaje que muy particularmente nos dice que la Biblia es comparada con el agua. Y está también en Efesios, en el capítulo 5, versículo 26, dice la Biblia. Leamos desde el 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y dice el versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, así podemos nosotros entender. Cuando se habla de agua, cuando se habla de espada, se está hablando de la palabra de Dios porque es la misma palabra de Dios la que nos permite esa legítima interpretación. Ninguna persona, ningún erudito, ningún teólogo, por muy estudiado que sea, nos puede dar una nueva interpretación. La misma Biblia se interpreta y cualquiera de nosotros, desde que vamos con un corazón humilde y le pidamos al Señor sabiduría, Dios nos va a revelar su palabra de una forma muy clara y de gran bendición. Dios te bendiga. Si te gustó este video, compártelo y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para que sigas recibiendo nuestro contenido.